Uno de los costados más crueles probablemente de la guerra entre Ucrania y Rusia es la situación de los niños, que ha sido denunciada en muchas oportunidades, que se conocen distintos informes. Nosotros en la pantalla de DNews emitimos en la noche de ayer el documental Infancia secuestrada de Ucrania Online, de un medio ucraniano, en el que se relata la difícil situación que atraviesan los niños ucranianos que son secuestrados, y ahora ya lo vamos a hablar con nuestra invitada. No nos gusta decir deportados, es una deportación forzosa en realidad, porque son niños secuestrados que son trasladados a otros territorios. A veces han quedado huérfanos producto de la guerra, otros son arrancados de los brazos de sus propios padres, y los rusos lo que llevan adelante es un adoctrinamiento para borrar prácticamente todo tipo de raíz ucraniana que pueda haber en esos niños, para convertirlos directamente en rusos, sometiéndolos a todo tipo de delitos en realidad, e incumpliendo los derechos humanos, niños que son sometidos a maltrato físico, a violaciones. De eso vamos a hablar, de la realidad de estos niños. Ucrania estima que son cerca de 20.000 los chicos que han sido trasladados a territorios rusos o bien a territorios que ilegalmente ha ocupado Rusia, y en ese sentido hay varias organizaciones que están trabajando y el propio gobierno ucraniano. Algunos de esos niños, pocos, han logrado ser recuperados, pero allí surge la pregunta: ¿cómo se recupera psicológicamente a esos niños que han perdido probablemente a sus padres, que han vivido aberraciones en manos de los rusos? Bueno, este documental narra hasta en primera persona, porque hay testimonios de niños y de padres que lamentablemente han tenido que vivir esta situación, pero que han tenido de alguna manera la posibilidad de retornar, que no es la realidad de gran parte de los niños que han sido secuestrados. Yana Chukman es periodista, asesora de cooperación internacional ucraniana. Ella participó justamente en este documental al que yo hacía referencia, y muy amablemente se ha acercado hasta nuestros estudios para conversar y ahondar en la realidad que están viviendo los niños ucranianos. Yana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Justo que estoy en Buenos Aires y puedo venir y contarlo, digamos, en primera persona, la experiencia esta. El grupo, la productora Online UA, hizo este documental, también otros documentales a pulmón, porque es un grupo chiquito que está buscando cómo contar la historia a través de ustedes y otros medios internacionales, para contar nuestra historia y lo que está pasando en día de hoy. Y una de estas películas, Infancia secuestrada, que con mi equipo de nuestra oficina habíamos ayudado en traducción, y hoy lo presentamos acá junto con ustedes, por lo que agradecemos mucho. Por favor. Eh, Yana, yo hablaba de cerca de 20.000 niños. Quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo se hace este relevamiento? ¿Cómo toman conocimiento de la cantidad de chiquitos que han sido, bueno, despojados prácticamente de todas sus raíces, ¿no? Sí, hay un gran problema, que muchos territorios de Ucrania están temporalmente ocupados por los rusos. Desde estos territorios no tenemos la cifra oficial, y se estima por nuestra oficina de Derecho de los Niños que hay más o menos entre 120 y 200.000 niños sacados de estos territorios. Digo sacados porque fue un secuestro, es robo de los niños, no es una deportación, ya como habías dicho, porque una deportación es cuando hay un acuerdo entre los países. Acá no hay acuerdo, acá los rusos no respetan ningún convenio internacional, no respetan las reglas de Ginebra, no respetan ninguna ley, y para devolver cada niño, que ahora tenemos devuelto solo 386, que parece muy poco comparando con la cifra oficial, que Sí. son casi 20.000 chicos, que se sabe dónde están, que están contados, ¿no? Pero cada niño devuelto es una operación casi de película, Sin lugar a dudas. de terror y de mucha verdad muy cruel. ¿Cómo se trabaja en esa recuperación?
Bueno, cuando los niños se recuperan, cuando los devuelven a Ucrania, hay una oficina en Ucrania que está manejada por Ombudsman de Ucrania y comisionada de derechos de los niños, y está todo muy preparado en esta oficina, oficina de los niños se llama, que está con apoyo de oficina de presidente, del Ministerio de Exterior, y trabaja con varios organismos. Antes no existía un organismo único, por ejemplo, que el niño tenía que ir primero a una oficina, después hablar con la gente criminalística, de los psicólogos y todo esa parte. Ahora está todo en una sola oficina, hay unas paredes que el niño está hablando con psicólogo, jugando, si es niño más chico tiene otra manera Claro. de sacarle información, y atrás de la pared está criminalista, está psicólogo, está persona de oficina de fiscal, y están investigando, haciendo preguntas justas y para no dañar a los niños. Claro. Hay muchos niños que se cierran y no quieren hablar, entonces están viendo cómo sacar la información de una manera no dañina. Y hay muchos niños que quieren hablar sobre sus historias, y como están de acuerdo sus abuelas o las mamás o quien es parte de su familia, estos niños están yendo a varios organismos, a la tele, están contando su historia. Nosotros ahora tuvimos una experiencia con periodistas de América Latina que estuvimos ayudando a mostrarle lo que está pasando en nuestro país. Casi 10 días estuvimos en varios lugares, y entre estos lugares teníamos la entrevista con Daria Gerasimchuk, que es comisionada de derechos de los niños, y ella nos trajo un nene de 11 años con su abuela, que él contó su historia y era escalofriante porque al niño, la mamá lo estaba llevando a un refugio bajo bombardeo en Mariupol, y le entraron las metrallas por las piernitas. Él no podía caminar, tenía piernas muy heridas. La mamá lo llevaba en brazo y le entró una bala en la cabeza A la madre. a la madre. La madre, con la bala en la cabeza, lo seguía llevando al niño a un refugio. Y cuando ellos llegaron a un lugar seguro, ella murió en sus brazos. Claro. Él la estaba abrazando, acariciándola, hasta que le dejó respirar. Y, perdón, No, por favor, sí, es lógica la emoción, digo, convivís con estos casos prácticamente a diario, imagino también lo duro que debe ser escucharlo en boca de un chiquito. ¿Cuántos años tiene este 11 niño? años. 11 años, 11 años. Y el nene contaba que la mamá lo pudo salvar porque lo amaba mucho. Claro. Por eso él aguantó todo esto hasta que él estuvo en un lugar prácticamente seguro, por lo menos no bajo bombardeos. Después a este nene lo llevaron los rusos a un hospital, le querían amputar las piernas, le decían que nadie lo espera, que O nadie sea, lograron lo capturarlo. Claro, lo sacaron, bueno, estuvo en hospital, obvio, porque tenía heridas, y él tenía mucho miedo que le van a amputar las piernitas. No sucedió, por suerte, pero tiene piernas muy dañadas, y ahora hace poco él estuvo en Haya con la comisionada y otros niños que fueron a hacer testimonio de sus historias, contar sus historias, y este nene lo cuenta y está con su abuela. Ojalá que de alguna manera contándolo él va a recuperarse psicológicamente, porque parece, no puede ser que un niño de 11 años cuenta estas historias. Sí, sí, sí. No tiene comparación con nada. Los rusos no tienen perdón ni por generaciones, no van a tener perdón por lo que están haciendo con nuestros niños. Ellos los quieren rusificar, es Yo te iba a exactamente... preguntar, ¿cómo trabajan en este adoctrinamiento al que yo hacía referencia? Una vez que logran capturar niños, que ya a veces son niños que han quedado huérfanos
otras veces son arrancados de su familia. ¿Cómo es la metodología que Ellos utilizan? tienen como un sistema, y es un sistema bien pensada de cómo lo hacen, cómo capturan los niños. Uno de los casos más fuertes, más abiertos, y ellos no lo guardan, digamos, esta información. Por ejemplo, tú vives en un territorio temporalmente ocupado, está totalmente todo el tiempo bombardeado por los rusos, hay peligro constante a las personas grandes, a los chicos, hay gente que están en sótanos, lo que pasa que bombardeos están todas las noches, días, es una cosa constante. Sí. Entonces vienen a tu casa de comisionado de los niños, de derechos, protectores de derechos de los niños rusos, y dicen, necesito que firmes un papel porque lo vamos a llevar a tu niño a recuperarse porque está bajo una presión psicológica muy fuerte, no tiene que estar bajo bombardeos y te obligan que firmes el papel para llevarlo. Claro. Como si no querés firmar el papel, te empiezan a decir, sos mala madre, sos mal padre, ¿cómo puede ser que el niño está bajo bombardeos? Y de tal o tal manera Te te lo amenazan. sacan, te amenazan y lo sacan, y los padres firman estos papeles y el niño se va y no se sabe dónde va. Y ellos van rodando, después van rotando de un lugar a otro, les cambian lugar, los tratan, los niños que vuelven dicen que los tratan muy mal, que los obligan a hablar en ruso, que a veces hasta los pegan por hablar en ucraniano. Los obligan a cantar canciones en ruso, les hacen desucrainizarse. Claro, el objetivo, yo decía antes, Yana, es borrar todo tipo de raíces, ¿no? Claro, y De la esencia. como los niños, la cabeza del niño es muy frágil, la tomada del mundo necesita un adulto enfrente. Si un adulto viene y le empieza a decir, tus padres no te quieren más y tus padres no te quieren más y nadie te va a venir a buscar y tu país no existe más, en alguna manera esto, la memoria lastimosamente se va borrando. Claro. Algunos niños habían contado que les daban comer cualquier cosa que ni siquiera era la comida, y ellos preferían no comer nada que comer esto lo que les daban. Los amenazaban, les decía, los tenían como en unas pequeñas celdas. Algunos después pasaron a algunas familias, lo que hacen ellos, que pasando tiempo los dejan en adopción. Claro. Hasta María Lvova-Belova, que es comisionada de Derechos Niños de Rusia, que está junto con Putin, les anunciaron en Haya que son crímenes Sí. justamente por los niños. Ella dice en todos lados que ella adoptó un niño de Mariupol. Claro. Y lo está contando con un orgullo. Y ella dice una cifra de más que 700.000 niños, como ellos lo dicen, Claro. salvados de Ucrania en la situación de la guerra. Esta cifra no es real con nuestras cifras de Yana, Ucrania. les llegan a tramitar también un pasaporte ruso, ¿no? Es decir, hasta allí llega también en la Sí. cuestión ya más legal, si se quiere, con la documentación de los niños. Entonces, en este caso, por ejemplo, es muy difícil después encontrar dónde está. Hay algunos niños que están totalmente en otra punta opuesta de Rusia, en Siberia. Claro, ¿cómo hacen ese trabajo de localización, digamos, para esa suerte de negociación, si se quiere, para recuperar a estos niños que decía son cerca de 386 los que han sido Nuestra recuperados? oficina de comisionada de derechos de los niños desde oficina del presidente no pueden contar sobre cómo se hace la recuperación, porque como ya había dicho, cada caso es distinto y no podemos contar sobre esto porque ellos lo van a saber y van a cambiar su sistema. Entiendo. Bueno, lo que había dicho de este sistema de recuperar salud de los niños es como que más abierta y más masiva. Claro. Pero después también matan los padres y llevan los niños, es uno de otros casos. En la película que vamos a ver, no voy a adelantar mucho, pero la comisionada de derechos de los niños cuenta sobre algunas formas como ellos los sacan, le cambian identidad, les llenan la cabeza de cosas totalmente prorrusas.
por ejemplo, si nosotros, la guerra empezó en 2014, en territorios ocupados desde esta época, que los niños que habían robado desde estos territorios, que por ejemplo en esta época tenía 15 años, ahora cuántos años Claro, tienen y claro, ya están luchando contra su propio país. claro. Esa transformación psicológica que han logrado hacer y es lo mismo que intentan hacer. Y da mucho miedo esto porque ellos lo hacen muy consciente Ujú, y todo el tiempo. ujú. Y los niños, los que están robados, necesitamos ayuda de todo el mundo para recuperarlos, para poder contar estas historias, para que esto se hace más viral Digo, y una de nos las ayuda. imágenes más crueles probablemente del inicio, yo me remonto al inicio de la guerra, era esa imagen de los niños separándose de sus padres, de su padre que tenía que quedarse a luchar también, de los niños con sus madres y hasta madres desesperadas, recuerdo esas historias, ¿no? Desesperadas dándole sus hijos a desconocidos Sí, para que los sacaran del sí, territorio y los mantuvieran a salvo, sí, sí, sin sí. siquiera conocer en manos de quién estaban dejando a su hijo, pero de alguna Yo manera... conozco, tengo una amiga propia mía que en España ella estuvo con 5 niños de sus amigos que los mandaron porque las mamás fueron al frente, Claro. las madres, los Ujú. padres, y mis amigas habían mandado estos 5 niños a casa de esta amiga con permiso. Bueno, algunos ya volvieron, algunos siguen viviendo en otros países. Yana, en función a estos delitos, bueno, Vladimir Putin tiene un pedido de captura. Claro. ¿Qué sienten? Yo siempre me pregunto, digamos, en las cumbres internacionales donde hay líderes que apoyan fuertemente a Ucrania en su gran mayoría, pero hay otros que no. Generalmente responden a dictaduras y otros que no, como Lula da Silva, que mantiene una postura bastante neutral, pero que a veces tiende más a defender, si se quiere, a Rusia o a criticar al propio presidente ucraniano Zelensky. Argentina, que tiene el gobierno también una postura bastante tibia, al menos, y me permito en esto dar mi opinión. ¿Qué sienten ustedes como ucranianos? Y más vos que estás en contacto con este tipo de... Es la realidad de la guerra en realidad, porque nosotros podemos hablar de números, los números son fríos, pero detrás de cada uno de esos números, detrás de cada uno de esos cerca de 20.000 que pueden llegar a ser hasta 700.000 niños, hay una historia de vida como la que nos contabas antes, un niñito cuya madre muere con un disparo, con un proyectil en la cabeza mientras intentaba llevarlo a un refugio, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando escuchás funcionarios, si se quiere, y voy a poner esta palabra, tibios? Yo, con todo mi corazón, de parte de todo mi pueblo, yo quiero que esto suceda, que capturan a Putin y estoy haciendo todos los días lo posible desde mi pequeña parte para que esto suceda. Y creo que cada ucraniano lo desea es mayor deseo que termine la guerra y que Putin esté donde tiene que estar él y todos su gente alrededor de él, todos los que nos vienen a matar todos los días. Justicia tiene que ser en algún momento, porque si no, ¿dónde estamos? ¿Dónde está yendo el mundo? Claro. Acá, como siempre trato de decir, acá no hay gris, hay blanco o negro. Yo creo que en un año y medio, más que un año y medio desde la invasión masiva que tenemos, ya los políticos, la gente, tienen que entender quién tiene verdad y quién no. Entonces nos extraña muchísimo de esta, como dijiste, posición Tibieza. tibia no porque yo pienso que es no pensada, porque si uno piensa bien, tiene que ver quién es Putin y que a Rusia, a Putin, ya terminó el tiempo cuando los apoyaban, cuando les tenían miedo, cuando les tenían respeto, porque un secuestrador de niños y una persona que mata a la gente todos los días, ahora recién terminó alarma en mi ciudad, en capital de Ucrania, que estaba atenta, y estas alarmas pasan de atentados, están todos los días y todas las noches, Sí, aunque conviven. acá no llega la información tanto, pero nosotros lo vivimos todos los días.
Yana, muchas gracias por visitarnos, Gracias por a mostrarnos, por ustedes. contarnos en primera persona lo que Y quiero vivimos. mandar un grande saludos al equipo de Online UA, que de alguna manera les va a llegar, porque son unas personas que, como todos ucranianos, hacemos algo de nuestra pequeña parte para que el mundo nos ayude y sepa nuestra verdad. Gracias. Gracias, Yana. Hacemos una pausa.